Pan poseł Häusling. Es igual, antes que después. Gracias, presidente. Gracias, señor comisario. Bueno, en primer lugar, nosotros pensamos que en el contexto actual no es aceptable ningún tipo de recorte en la financiación de la PAC. Creemos que sí que es necesaria una redistribución de las ayudas y creemos también que son necesarios establecer límites máximos. Pero como estamos en el debate de una nueva PAC, entendemos que lo más adecuado sería definir esa PAC y luego evaluar las necesidades de financiación y establecer el presupuesto necesario para aplicar esa nueva política que queremos desarrollar, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, también me parece que si actuáramos en mecanismos de regulación y situáramos la política de precios remuneradores a los campesinos y campesinas en el centro de nuestras políticas públicas, pues seguramente nos haría falta menos apoyo público, ¿no? En tercer lugar, a mí también me gustaría comentar, y sé que me queda poco tiempo, pero sí que me gustaría comentar que usted habla de necesidades de reducir porque aumentan los gastos. Bueno, a mí me gustaría que en lugar de hablar de reducción, en lugar de hablar de reasignación, habláramos de dos cuestiones fundamentales. Una, hacer pagar a todos aquellos que evaden y eluden impuestos, hacer pagar los impuestos. Eso aumentaría el presupuesto, lógicamente. Y, en segundo lugar, no pensar en aumentar, sino en disminuir todo aquel gasto que va hacia la militarización de la Unión Europea. Muchas gracias. Ja, Herr Kommissar, vielen Dank für Ihren Besuch hier. Es ist auch gut, dass Sie nicht nur über Kürzungen reden, sondern auch, dass wir mehr Einnahmen in der EU brauchen. Sie hatten ja den interessanten Vorschlag gemacht, Plastiksteuer. So müsste es weitergehen. Aber uns ist auch klar, es wird weniger werden.